no puede percibir lo que dicen en las iglesias, no puede llegar a entender en su mente, no hay un concepto espiritual porque es un hombre natural. ¿Y quién es este hombre natural? Bueno, el hombre natural, leyendo el contexto, dice versículos antes: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Efesios 1:13 dice: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿quién es? En Cristo Jesús. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es la promesa. ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15 y 16 que Jesús les dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros, pero no les voy a abandonar, no les voy a dejar huérfanos, porque voy a enviar al gran Consolador. Un Consolador. ¿Y cuál es ese Consolador? Era el Espíritu Santo. Pero Cristo dice: yo me tengo que ir, pero el que viene no estará con vosotros, estará en vosotros. Muy diferente. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y tomaba a las personas y las volvía a dejar. Pero ahora con Cristo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene a morar en vosotros para siempre, porque es el sello divino que da la garantía de la salvación de todo aquel que cree. Por eso dice Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de nosotros. ¿Estamos, hermanos? Hasta aquí en este momento, ¿estamos entendiendo, hermanos? Ok. Pero este hombre natural no tiene ese sello divino. La palabra de Dios nos enseña sobre la parábola de la cizaña y el trigo. Cristo da a conocer esta parábola y dice que había una siembra y aquel hombre que sembró la semilla, cuando de repente sus siervos le dijeron: vamos a hacer la cosecha, se dieron cuenta que había trigo y había cizaña. Y les digo, los siervos le dicen a su amo: ¿no acaso tú sembraste buena semilla? ¿Qué pasó? Su amo le dice: bueno, mi enemigo vino en la noche y sembró cizaña. Luego da la explicación de la parábola el Señor Jesús y dice: la semilla son los hijos de Dios, y la semilla del maligno son los que no son hijos de Dios. Y los siervos que iban a cosechar son los ángeles. Entonces dice que cuando le dijeron al amo, sus siervos: ¿quieres que agarremos y que levantemos la cosecha? No. No sea que al levantar la cosecha también te lleves a los hijos, o sea, al trigo. Espérate. La palabra de Dios enseña, hermanos, que dentro de las iglesias hay gente que pareciera que son hijos de Dios. Mírenme aquí, hermanos. Hay gente que puede imitar la forma de un creyente. La palabra de Dios enseña que el hombre natural es esa persona que no tiene a Cristo en su corazón. Va a una iglesia y mira, hermanos, dentro de las iglesias hay montones y montones de personas que son hombres naturales. No han nacido de nuevo, como le dijo Cristo a Nicodemo, que es necesario
nacer de nuevo. No han tenido el sello del Espíritu Santo porque no han creído en Cristo como su Salvador. Y automáticamente cada vez que se predica o se dice algo, dice, no entiendo eso. No comprendo. Y por ende no quieren servir. Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural, para poder percibir las cosas espirituales, se tiene que percibir a través de lo espiritual. Y eso espiritual lo capacita ¿quién? Dios. A través del Espíritu Santo. Es todo, hermanos. La capacidad que tú tienes, la sabiduría que tú tienes, no proviene de ti, proviene del Espíritu Santo. Y este hombre natural no lo percibe, no lo entiende, porque no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Es una cizaña imitando al trigo. Vas a ver gente con su Biblia, vas a ver gente hablando de Dios, vas a ver gente que tal vez hasta ahora, vas a ver gente similar, pero no ha nacido de nuevo. Por eso Dios deja el párrafo en los evangelios. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Maestro, del eterno Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué fuerte fue eso! Nunca os conocí. ¿Qué impacto tendrá la gente que piensa que por hacer va al cielo? No, es por nacer de nuevo, hermanos. Amén. Ok, ahora vamos a ver la segunda persona. Antes de ver la tercera, aquí mismo vamos a verlo en el capítulo, ahora vamos al capítulo 3 de Corintios, más adelantito. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, o sea, Pablo está diciendo, mira, yo no, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños, ¿en quién? En Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como el hombre natural. Porque diciendo al uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Miren aquí, la segunda persona dentro de la iglesia son los carnales. Mira, el carnal ha nacido de nuevo, recibió al Espíritu Santo, sí, pero no le hace caso al Espíritu Santo. Lo tiene en un rincón. Y mira que dice, vayamos allá a Efesios, hermanos. Vayamos allá, Efesios, no pierda Corintios, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo más adelantito de Corintios. Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 30. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice, hermanos? ¿Podemos leerlos? ¿Qué dice? Y no confrontáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Ok, una vez más. Y no contristéis al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Otra vez. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué? Con el cual fuiste, ¿qué, hermanos? Sellado. Con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Eso quiere decir, hermanos, mire cómo está hablando sobre el sello del Espíritu Santo.
Ahora mira, dice aquí la palabra de Dios, no contristes. La palabra contristar es no hagas apagar la voz del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Hay muchos creyentes que vienen a la casa de Dios, que verdaderamente han nacido de nuevo, que verdaderamente tienen al Espíritu Santo, el sello divino de parte de Dios, pero no viven una vida agradable a Dios. En pocas palabras, viven el 80% su vida practicando pecado y un 20% acallando su conciencia en la iglesia. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que el hombre carnal, cuando tú le enseñas algo doctrinal, cuando tú le das responsabilidad, cuando tú le das cargos en ministerios, es como una carne a un bebé. Tú le das una carne a un bebé, no la va a comer. ¿Un bebé qué necesita? Leche. Todos cuando nacemos en Cristo Jesús somos bebés en Cristo. Sí, cierto, hay nuestros ayos, la palabra ayos, nuestros padrinos, aquellos que nos cuidan, aquellos que nos llevan, que nos dicen, lee tu Biblia, hermano, lee tu Biblia, hermana, sé fiel a la casa de Dios. Son aquellos que nos están guiando en el camino. Pero un día, así como un bebé crece y empieza a dar sus primeros pasos, así un día también aquellos hermanos que nos animaron, que nos invitaron, que nos presentaron a Cristo, nos van a soltar. Y esos mismos hermanos nos van a soltar para que nosotros empecemos a dar pasos de fe, hermanos. Amén. Y entonces nosotros vamos a crecer, no a través de la sabiduría humana, sino de la sabiduría que proviene de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el acompañante, el paracleto, la muleta del cristiano. Nosotros debemos de buscar siempre la presencia del Espíritu Santo, hermanos. La palabra de Dios dice, no contristes, no dejes en un rincón, no acalles la voz del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha susurrado en tu vida? Esa voz en la mente que escuchamos, que te dice, tienes que perdonar, no quiero, tienes que perdonar, no quiero, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, no quiero, tienes que hacer. ¿Sí me entienden, hermanos? Tú y yo lo escuchamos, pero no queremos hacer caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Al vivir en pecado tras pecado tras pecado, nos volvemos hombres que carnales. El hombre carnal vive su vida como se le pega su regalada gana, sabe que va al cielo, sabe que es un hijo de Dios, sabe que tiene una iglesia, pero vive como sea, pensando de que nunca va a hacer nada. Pero el hombre carnal no sabe que Dios a todos los que toma como hijo los disciplina y los azota. ¿Estamos, hermanos? Entonces el hombre carnal dice, no se le puede, mira, el hombre carnal, hermano, es un hombre que se enoja rápidamente, es un hombre que discute, es un hombre que busca pleito dentro de la iglesia. Y cuando le quieres decir, hermano, hay que servir en esta área, hay que echarle ganas, no quiero. Y es el mismo hombre carnal que le dice a los demás, ¿y tú le vas a hacer caso al pastor? Yo creo que eso es pérdida de tiempo, ¿no? ¿Para qué ir? ¿Sí me entienden, hermanos? Ese es el hombre carnal. Y el hombre carnal no le puedes decir algo, sino tienes que tratarlo como un bebé. Un bebé cuando tú agarras y le alzas la voz que hace, yo, así es el hombre carnal. Hay que tratarlo con pincitas, porque es carnal, no es dominado ni guiado por el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Ok. Así tenga
tengamos 20 años viniendo a la iglesia, 30 años viniendo a la iglesia, 40 años viniendo a la iglesia, si nosotros no caminamos con el Espíritu Santo, vamos a ser hombres y mujeres carnales. Amén. Así de sencillo. Si no caminamos con el Espíritu Santo, vamos a ser hombres y mujeres carnales. Así que diga, pastor, yo tengo 100 años de venir a la iglesia como Matusalén. No importa, porque la espiritualidad no se mide en cuánto tiempo tú eres fiel a Dios, o cuánto tú lees, o cuánto tú sabes, sino la madurez o la espiritualidad se mide cuánto tú te dejas dominar por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y la tercera persona es ahora el hombre espiritual. Mira qué dice allá, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. En cambio, ¿el qué, hermanos? El espíritu. No. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. La mente de Cristo. Eso quiere decir que cuando tú eres un hombre espiritual, tú disciernes y pones en balanza todas ¿qué? Las cosas, hermano. ¿Estamos? Y dice, y él no es juzgado por quién. Por nadie. ¿Alguna vez has visto un hombre? Mira, hermanos, el hombre o la mujer que perdona y ama no puede ser juzgado por nadie. ¿Sabe por qué? Eso es lo que quiere con esto conectar. Mírenme aquí. Un hombre que perdona y un hombre que ama, viceversa, una mujer que ama y una mujer que perdona, nadie le puede decir, es que, ¿sabes por qué nadie lo puede señalar o señalar? Porque nunca ha levantado un odio contra alguien. Amén, hermanos. Por eso dice, todos los juzgan. A ver, ¿cuándo yo te he hecho mal? Calla bocas, hermano. El hombre espiritual calla bocas. A ver, ¿cuándo yo te he devuelto? No. Al contrario, el hombre espiritual siempre va y se humilla y dice, perdóname hermano, perdóname hermana, si te hice mal, cuando no él ha hecho nada. ¿Qué fue Cristo lo que dijo en la cruz? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cristo tenía todo el poder, la autoridad para consumir toda la humanidad en un momento. Lo latigaron, le quitaron sus barbas, lo golpearon, lo crucificaron. Qué crueldad de la humanidad. Pero aún así los perdonó. Amén. Y por ese perdón tú y yo estamos aquí, escuchando su palabra. Pero el hombre espiritual, hermanos, no es juzgado por nadie. Pero el hombre espiritual no se jacta tampoco. El hombre espiritual dice, ay, este hermano y esta hermana nunca van a cambiar. Miren a mí, me ha costado, he sufrido, mira cómo he hecho, esto se tiene que hacer. No. El hombre espiritual no se alza de las demás personas. Amén. Porque la honra viene de parte de Dios, no de uno mismo. Vamos allá a Primera de Corintios. Amén. Versículo 6, 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
¿Qué da qué, hermanos? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a qué. A su labor. Mira, hermanos, el hombre espiritual está capacitado para poder servir en los ministerios. El hombre espiritual es fiel a la casa de Dios, o sea, no por un hombre, sino a Dios. El hombre espiritual siempre está pensando, ¿qué piensa Dios de lo que yo hago? ¿Qué piensa Dios de lo que yo digo? ¿Qué piensa Dios de lo que yo aún pienso? ¿Estamos, hermanos? ¿Y sabes qué? Ni uno es una cosa ni el otro. Dice la palabra de Dios, el crecimiento lo va dando Dios nada más. Pero este crecimiento, amados hermanos, para llegar a una madurez espiritual, se necesita al Espíritu Santo. Por eso dice Efesios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No hay un camino de éxito en la vida cristiana más que a través del Espíritu Santo. Es importante el Espíritu Santo. Y estas tres personas son las que habitan en una iglesia. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre ¿qué? Espiritual. Tres personas que habitan dentro de las iglesias. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan con este tema? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre este tema? Ok. Vamos a aprendernos un versículo de memoria en esta mañana. Un versículo de memoria, vamos a aprendernos, hermanos. Vamos a aprendernos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a repetirlos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Hermanos, vamos a repetirlo. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una vez más, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién se lo aprendió?